Hola, me llamo Terrin. Soy una mujer de 21 años que quiere compartir su experiencia. He estado luchando con problemas mentales desde los 15 o 16 años. Empezó cuando tomé LSD por primera vez. A día de hoy no entiendo muy bien lo que me pasa, porque a veces sigo oyendo voces y viendo cosas, pero ha mejorado. Pensaba que teníamos telepatía. Oía los pensamientos de la gente a diario y entraba en estados maníacos en los que no paraba. Al principio los pensamientos eran agradables y me limitaba a escuchar. Hablaban de lo guapa y amable que soy. Era raro, pero me gustaba. Entonces, un día empecé a conversar con estas, llamémoslas, personas. Eran las voces de personas que conocía, como mi madre y mis buenos amigos, e incluso de desconocidos a los que apenas conocía. Me decían que la telepatía era un gran secreto que el gobierno intentaba ocultar porque no estaba bien hacerlo. Me asustaba, pero no podía parar. Me obsesioné y sentí que tenía un grave problema porque literalmente no podía dejar de hablar con estas personas que estaban en mi cabeza. Empezaron a enfadarse y a tratarme como una mierda y a hacerme sentir mal. Llegó a ser tan malo que me quedaba despierta durante días, no comía y a veces me reía histéricamente para mis adentros. Era absolutamente extraño. Entonces empecé a ver demonios y personas muertas que me decían cosas que me hacían sentir de una manera indescriptible. Hablaban de Dios y de Satanás y de otras cosas que me aterrorizaban hasta los huesos. Sinceramente, todavía hoy me pregunto si aquello era real, porque eran presencias inteligentes, elocuentes e intensas que yo también podía sentir. Pero bueno, llegó un punto en el que deliraba tanto que no podía funcionar correctamente en mi vida normal. Me había consumido. Literalmente creía que tenía telepatía. Me sentía como si estuviera acosando a la gente porque no podía dejar de leer sus mentes y la emoción que más sentía era vergüenza. Contaba mis secretos y hacía cosas locas y raras, y las voces se enfadaban muchísimo y me decían cosas como: voy a llamar a la policía, cállate de una puta vez, y lo peor de todo, suicídate. Empecé a delirar y a pensar que la gente a la que yo quería en realidad no me cuidaba a mí, no me querían y estaban conspirando a mis espaldas. Estaba hecha un desastre. Al final acabé contándoselo a mi madre. Tenía 16 años. Me llevó al hospital y fue entonces cuando me diagnosticaron esquizofrenia. Desde entonces ha sido intermitente en un lapso de tiempo de unos 5 años. He estado en numerosos pabellones médicos por no tomar la medicación. Me han diagnosticado con diferentes cosas cada vez: psicosis, bipolar, trastorno esquizoafectivo. Creo que es un desastre como los médicos te etiquetan y te ponen una medicación al azar cuando obviamente no saben lo que está pasando. Pero bueno, al final me ingresaron en el hospital estatal durante una semana y no he vuelto desde entonces. Eso fue hace un año. Hoy en día sigo oyendo voces, pero puedo salir de mi mente y decirme a mí misma que debo estar en el momento presente. Quiero mantenerme sana más que nunca y he mejorado desde que tenía 16 años. Todo esto ha sido una experiencia bastante loca, por no decir otra cosa. Me siento mejor sabiendo que no soy la única que se enfrenta a una enfermedad mental. Mi consejo es que sigas tomando la medicación, te mantengas sano y seas positivo. Me alegro de haber podido compartir mi historia. Gracias. El verano de mi segundo año empecé a oír voces que me decían que no confiara en nadie y que todo el mundo quería hacerme daño, inclusive mi familia. Al principio no se lo dije a nadie porque me lo creía por completo. Luego entré en razón cuando se volvieron contra mí.
Se lo conté a mi madre y me llevó al hospital. No hicieron mucho, aparte de recomendarme que viera un psiquiatra. Lo intentamos, pero ningún psiquiatra en toda la provincia estaba dispuesto a verme. Estuve meses sin tratamiento y seguía empeorando. Las voces se volvieron más negativas. Empecé a ver demonios y también veía que las paredes empezaban a derretirse y a un hombre en mi jardín mirándome, observándome. Encima de todo esto, no salía de mi casa creyendo que el gobierno quería matarme y que si salía de la casa, moriría. Me sentaba en casa y lloraba diciéndole a mi madre que me quería morir. Un día, de repente, las voces cambiaron. Empezaron a decirme lo especial que soy y lo mucho mejor que soy que los demás. Empecé a tener un delirio en el que me creía Dios. A veces me reía de forma maníaca, sin motivo alguno, y veía personas al azar que yo creía que eran mis amigos y me hablaban como lo haría una persona normal. Mantenía conversaciones profundas y emotivas con personas que no estaban allí y acariciaba a animales que no existían. Y luego les gritaba a mis padres cuando me decían que no eran reales. En esa época fue cuando finalmente encontré a un psiquiatra. Empezó dándome una droga específica que en un principio me ayudaba, pero yo seguía luchando. Me tuvieron que educar en casa durante un año entero porque ya no podía desenvolverme en público, ya que las alucinaciones eran demasiado fuertes. Cambiaban de malvadas a agradables cada pocos meses, pero incluso cuando eran agradables, yo estaba demasiado metida en mi propio mundo para funcionar. Fue entonces cuando mi médico decidió darme Prozac. Empecé a mejorar e incluso pude ir al colegio la mitad del día. Las voces eran en su mayoría negativas en este punto, pero las alucinaciones visuales eran escasas. Ahora me acaban de aceptar en una universidad para el próximo otoño y he estado completamente sana, sin alucinaciones por delirio, durante casi 3 semanas. Gracias por leer mi historia.